Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y hemos titulado el tema de esta tarde, Un llamado a las naciones. Quisiera partir esta reflexión afirmando que Dios es Dios de todas las naciones. Dios es Dios de todos los hombres sobre esta tierra. No existe una nación, no existe un pueblo, no existe una tribu, no existe un reino, ni siquiera un solo hombre sobre la tierra que pueda afirmar que está lejos del gobierno soberano de Dios. Porque aun si no lo reconocen como a Dios, la tierra en la que pisan, el aire que respiran, la plenitud de la que gozan y la vida que poseen, se las ha dado Dios. Como dijo el salmista David en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El hecho de que todo sea de Dios le da derecho sobre las naciones de la tierra. El hecho de que todo cuanto exista pertenezca a Dios le da derecho de decidir lo que acontece en esta tierra y de decidir lo que acontece en la vida de las personas que habitan sobre esta tierra. Dios tiene el derecho absoluto sobre todas las naciones y Él fundamenta su derecho en que Él creó todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Todas las naciones han sido establecidas sobre la tierra que Él creó. Y cuando usted lee el primer pasaje de la Biblia, Génesis 1:1, Dios hace una afirmación categórica y Él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así inicia la Escritura, declarando que Dios es el creador. No es cierto que la tierra se creó por un fenómeno. No es cierto que la tierra es el producto del azar, luego que el Big Bang, una gran explosión, diseminara materia y energía en un espacio vacío. Desde luego que no. Dios creó todo lo que existe, iglesia. Y esta tierra fue creada por Dios. Por eso todas las naciones están bajo el gobierno de Dios, porque sin tierra no habría naciones. Y esto hace de las naciones todas, desde la más pequeña hasta la nación más grande, la propiedad de Dios. Y Dios reclama su derecho divino a ejercer su gobierno sobre lo que es suyo. Y le voy a dar un ejemplo. Si usted construye una casa y se esfuerza y usted se niega a vacaciones, se niega a cualquier tipo de salida, y usted ahorra y trabaja duro y usted construye su casa, y de repente llega su vecino y le dice: es que necesito su casa. Seguramente usted le dirá: no, esta casa la hice con esfuerzo. Algo similar pasa con el Señor. Él creó este planeta. En el principio Él creó la tierra. Y por eso afirmó Moisés en su discurso de despedida de la nación de Israel, en Deuteronomio capítulo 10, verso 14: He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Todo lo que existe, iglesia, cuando usted mira un árbol, eso le pertenece a Dios. Cuando usted observa la luna de noche, esa luna también es de Dios. Cuando usted va a la ribera de un río, ese río le pertenece a Dios. Esos peces le pertenecen a Dios. Cuando usted mira su rostro en un espejo, sí, también usted le pertenece a Dios. El Salmo 89 declara en el verso 11: tuya también la tierra, el mundo y su plenitud,
y aclara por qué son su propiedad. Tú lo formaste. Cuando Dios creó todo, no existía ningún ser humano. Por más poderoso que sea un hombre o una mujer, cuando Dios dijo sea la luz, no existía ningún ser sobre la tierra, porque ni siquiera existía la tierra como la conocemos hoy. Así que ningún hombre o mujer puede declarar que lo que existe en esta tierra es suyo. Todo lo que el hombre posee, todo lo que el hombre tiene y todo lo que el hombre pueda llegar a tener es propiedad de Dios. Y sabe, es tan sencillo que si usted dejara de respirar hoy, lo que usted tiene ya no sería suyo, se queda aquí. Solo somos administradores de las abundantes riquezas de Dios. Solo se nos ha permitido ser mayordomos, no dueños, mayordomos de todo cuanto hay en esta tierra, porque todo pertenece a aquel que lo creó. Aún las naciones tienen unas mismas leyes dentro de ellas. Habitualmente pertenecen al mismo pueblo. Y finalmente lo que caracteriza a una nación es que todas las naciones tienen un territorio. Y cada individuo dentro de la nación, cada uno de nosotros dentro de esta nación de Colombia, tenemos un dueño. Y nunca se le olvide que su dueño es el Señor. Ninguna nación puede afirmar que algo le pertenece a sí misma. Como humildemente reconoció el salmista, así también usted como individuo debe reconocer que usted le pertenece a Dios. El Salmo 71, verso 6, describe el origen mismo de la vida. Y dice el salmista: en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, y de ti será siempre mi alabanza. Está diciendo el salmista: es que usted fue el que me formó cuando estaba en el vientre de mi madre. Pero cuando miramos a las naciones modernas, a los hombres en nuestros días, esas naciones poderosas en armas, esas naciones fuertes en economías, llenas de prosperidad, de grandeza y desarrollo, se escuchan los discursos de sus gobernantes y todos sus discursos son orgullosos. Solo hablan de sí mismos, solamente se exaltan a ellos mismos. Los gobernantes de las naciones desafían a Dios. Muchos de ellos niegan su existencia porque son agnósticos o ateos, sencillamente no creen. Otros gobernantes se rehúsan a aceptar la autoridad de Dios y a obedecer sus mandamientos. Por eso es común que en países como el nuestro se promulguen leyes que van contra la naturaleza de las leyes divinas. Vemos leyes donde se aplaude el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Vemos leyes que se quieren promulgar donde ser delincuente es prácticamente estar de acuerdo con la legalidad según los hombres, donde se premia a aquel que ha hecho daño a un país, donde aquel que ha asesinado se saca de la cárcel y se le dan grandes títulos como senadores, representantes y hasta presidentes de las naciones. En nuestros días las naciones llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Los gobernantes cada vez más se alejan de la palabra del Señor, desafían la justicia de Dios, haciéndose el hombre su propio Dios. Pero estos gobernantes olvidan que solo hay un Altísimo, que solo hay un grande y un soberano, y que este es el Dios que creó el cielo y la tierra, aquel que gobierna soberanamente desde su trono
A estos gobernantes tal vez se les olvida o nunca han leído lo que le ocurrió al orgulloso Nabucodonosor, rey de Babilonia, el primero de los imperios de los hombres ubicado en la antigua Mesopotamia. Este rey cierto día, al ver la hermosura y la nobleza de su gran ciudad Babilonia, enaltecido en su corazón, lleno de orgullo y guiado por la necedad, reclamó para sí la gloria de esa ciudad, reclamó para sí la gloria de lo que veían sus ojos. Él desafió a Dios y esto le aconteció. Acompáñeme al libro del profeta Daniel, capítulo 4, verso 30 en adelante. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Miren qué palabras tal vez en estos días usted escucha gobernantes que dicen: este es mi país, soy poderoso, puedo invadir al que quiera. Es más, si alguien se atreve a enfrentarme, le envío una bomba nuclear. ¿Sabe que el capítulo 4, verso 34 y 35 se describe? Mas al final del tiempo, y da su testimonio: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿A dónde tuvo que mirar? Al cielo. ¿Y por qué en el cielo? Porque allí está el trono de Dios, y Dios está sentado en su trono, gobernando su creación. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Que Dios hace como quiere, iglesia. Y a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nos parece, así no esté de acuerdo con esta preciosa palabra. Y entonces Dios permite cosas en nuestra vida que no quisiéramos y no deseamos pasar. Pero Dios utiliza cada situación para llamar nuestra atención, para decirnos: he aquí que yo soy Dios sobre toda la tierra, he aquí que los habitantes de la tierra son considerados como nada, he aquí que yo hago según mi voluntad. Hace su voluntad delante de sus santos ángeles, pero también hace su voluntad en esta tierra. Y usted podrá decir: no estoy de acuerdo, no me parece. ¿Sabe qué? Yo no creo eso. No interesa si usted cree, no importa si le parece. Dios seguirá siendo Dios, parezcale a usted o no parezcale a usted. Él sigue siendo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es Dios y solo Dios quien hace grande a un ser humano. Es Dios y solo Dios quien engrandece a una nación. Pero también es Dios y solo Dios quien abate a un ser humano y quien destruye a una nación. Eso fue lo que reconoció Job, capítulo 12, verso 23. Dijo Job: Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él es el único ser que es todopoderoso.
Él es el único ser verdaderamente libre. Él es el único ser que es absolutamente soberano. Y por eso todas las naciones de la tierra deberían alabarlo, deberían exaltarlo, simplemente porque Él es Dios. Y esta es la invitación que nos hace el salmista en el Salmo 117 que hemos tomado como base en esta tarde. La invitación del salmista es alabar a Jehová. Alabar significa exaltar, significa resaltar esos atributos de Dios, como su poder, como su deidad, como su aceidad. Aún los ángeles en el cielo no cesan de alabar a Dios. Y en Isaías 6:3 se nos describe que el uno al otro dan voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Allí están los ángeles declarando que esta tierra está llena de la gloria de Dios. Toda la tierra está rodeada por la presencia de Dios, porque como dijo el apóstol Pablo en Atenas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios nos rodea. Él es más grande que todo. Él es más alto que todo. Él es más ancho que todo. Y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y por qué está la tierra llena de su gloria? Porque es suya. Porque Él la creó y porque Él la sustenta. Él hace que usted pueda estar hoy aquí con vida. Él hace que usted tenga oxígeno para respirar y permite que el sol salga cada día y dé su calor a esta tierra. Él permite una rotación perfecta de la tierra alrededor del sol en 365 días. No permite que la tierra salga disparada hacia la oscuridad del espacio y se pierda en la frialdad del universo y nos congelemos. Usted vive y es por la gracia de Dios. Y por eso debemos alabarlo. Es la invitación de Dios a toda la tierra. La Biblia invita aún a los cuerpos celestiales, al universo mismo, a alabar a Dios. El Salmo 148, verso 3 nos recuerda. Acompáñeme allí, por favor. Dice el salmista: alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas lucientes estrellas. Aún seres sin vida, inertes, alaban a Dios. Cada vez que una estrella irradia su luz, es su forma de alabar al Creador. El Salmo 148:4 allí mismo nos dice: alabadle, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. La invitación continua de Dios a través de su palabra es que lo alabemos. Hoy estamos en su santuario. Y esto es lo que dice el Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Salmo 150, verso 1. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. La invitación es alabarle, alabarle por sus grandes obras. Salmo 150, verso 2. Alabarle por sus proezas. Alabadle conforme
y a la muchedumbre de su grandeza. Debemos alabarle porque es un privilegio para nosotros como siervos de Dios poder hacerlo. Y esta invitación es para usted. El Salmo 135, verso 1, declara la necesidad de alabar a Dios. Aleluya. Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. La alabanza, iglesia, debe estar de continuo en nuestros labios. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia es propicio para alabar a Dios. A Dios no solamente se le alaba cuando todo sale bien. A Dios no solo se le alaba cuando el camino es despejado. A Dios no solo se le alaba cuando se está en buena salud, cuando hay abundancia de bienes. A Dios se le alaba en los momentos de dificultad. Cuando se está pasando por un desierto, allí se alaba a Dios. En medio de la enfermedad se alaba a Dios. Y se alaba a Dios porque Él es grande. La invitación es para toda la tierra, es para todas las naciones. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Sin embargo, iglesia, a pesar de esto, cada vez el hombre se aleja más de Dios. Cada vez el hombre se aleja más de la alabanza, que es una expresión de gratitud a Dios. Usted lo alaba porque reconoce quién es Él. Usted lo alaba cuando recuerda las grandes maravillas que Él ha hecho en su vida desde el pasado, las que está haciendo hoy y las que hará en el futuro. No hubiese necesidad de dar razones. Este salmo perfectamente hubiese quedado así, con un solo versículo. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque Él es Dios. Por el solo hecho de ser Dios, Él merece ser alabado. Sin embargo, el salmista presenta dos razones. El verso 2 del Salmo 117 nos dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Esta es la primera razón para que usted alabe al Señor. La palabra misericordia en hebreo es hasén. Y misericordia es la capacidad de sentir compasión por el que sufre y de brindarle apoyo a aquel que no puede hacer nada por él mismo. En términos humanos, iglesia, usted puede llegar a sentir dolor cuando ve una persona desamparada. Usted puede llegar a sentir compasión por alguien que no posee alimento o techo, pero nada se compara con la grandeza de la misericordia de Dios. La grandeza de la misericordia de Dios radica en lo siguiente: usted y yo somos hombres caídos, incapaces de ayudarnos espiritualmente, inútiles y muertos espiritualmente hablando. Éramos desvalidos. Nunca hubiésemos podido restaurarnos a una condición glorificada. Estábamos condenados a vivir como pecadores, a habitar destituidos de la presencia de Dios, a esperar la paga por nuestro pecado, que era la muerte, y a recibir nuestra condena de eterna perdición en el infierno. No podíamos hacer nada por nosotros mismos.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y déjeme recordarle que cuando alguien está muerto no puede hacer nada por él. Así éramos usted y yo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nunca hubiésemos podido por nuestros méritos ni por nuestras buenas obras acercarnos a Dios. Nunca nos hubiésemos podido reconciliar con Dios y nunca hubiésemos podido pagar el precio por nuestro pecado. Mas Dios manifestó su gran misericordia sobre nosotros, que siendo pecadores, que estando condenados, envió a su Hijo unigénito a esta tierra a morir en la cruz para salvarnos de la condenación eterna que nos esperaba. En Primera de Juan capítulo 4 versos 9 y 10 se nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios lo libró del infierno, lo salvó, hizo gran misericordia. ¿Se imagina usted el sufrimiento en un lago que arde con fuego y azufre? ¿Se imagina usted estar en un lugar donde el gusano come su carne y usted no muere, y que esa situación se repite por toda la eternidad? ¿Se imagina usted en un lugar así de tormento? Dios vio eso y sintió compasión por usted y por mí, que éramos desvalidos. Y nos rescató y nos salvó y nos adoptó y nos hizo sus hijos y nos hizo sus coherederos, y aparte de eso nos dio vida eterna. Y por si fuera poco, podremos verle cara a cara y podremos tener el privilegio de adorarlo todos los días por toda la eternidad. Una razón poderosa para alabarlo cada segundo de nuestra existencia, iglesia. ¿Entendemos ahora la invitación del salmista? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Pero por si hubiese falta una razón más para alabarlo, continúa el salmista diciendo: y la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad del Señor, iglesia, es para siempre. Cuando Moisés se despedía de la nación de Israel, cuando iba a morir, él recordó lo siguiente. Acompáñeme allí, Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Dijo Moisés, y esta palabra es para usted: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Eso es lo primero que usted tiene que reconocer, que Jehová es Dios. Jehová significa el Señor, que el Señor es Dios. A continuación dice Moisés: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No solamente va a ser fiel con usted si usted es fiel a su palabra, sino que sus generaciones recibirán la fidelidad de Dios. ¿Sabe? Debemos alabarlo porque Él es Dios fiel. Los hombres te van a fallar, tu familia te va a fallar, aún la persona que amas puede fallarte, pero Dios nunca te fallará porque Él es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y que guarda la misericordia a los que le aman. Ahora, cuando usted tenga en mente por qué usted debe alabar a Dios, debe recordar siempre porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, no es para un día, no es para un año. Dios es fiel y lo será con usted y con todo lo que le ha prometido para siempre. ¿Sabe cómo termina el salmista? Tal como empezó, alabando. Él termina el pasaje diciendo: aleluya. Gracias por seguirnos.